Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Francia venderá hasta 100 aviones de combate Rafale a Ucrania en los próximos 10 años. Este fue parte del acuerdo entre los presidentes Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky, que también anunciaron un contrato por más de 550 millones de dólares en nuevos equipos ferroviarios. En Chile continúan las reacciones tras el paso a segunda vuelta presidencial de la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast. Este último recibió el apoyo de los candidatos de la derecha tradicional Evelyn Matthei y de la extrema derecha más radical Johannes Kaiser. Ampliamos desde Santiago. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota este lunes una resolución que busca fortalecer el plan de alto el fuego en Gaza. Un documento que está basado en el plan de 20 puntos presentado por Estados Unidos y contempla, entre otros, esa llamada Junta de Paz para administrar el enclave. Tenemos reporte. En economía hablaremos de Argentina porque el gobierno de Javier Milei eliminó los derechos de exportación a los aceites y lubricantes derivados del petróleo con el objetivo de impulsar las ventas al exterior de sectores como el automotriz. Los números de esta noticia los revisamos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. Damos inicio con la más reciente reunión entre los presidentes Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky para fortalecer a las tropas ucranianas. En medio de la cita, Kiev y París acordaron la compra y entrega de 100 aviones caza Rafale durante 10 años, una apuesta para mejorar las capacidades en el aire de Ucrania frente a Rusia. No obstante, pese a la firma de este pacto, quedan múltiples dudas sobre su impacto en el frente a corto plazo. Más detalles en este informe. La imagen es simbólica. Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky caminan juntos con un caza Rafale, la aeronave insignia de la industria aeroespacial francesa. Tras meses de negociaciones, se ha finiquitado un acuerdo. Nous franchissons une nouvelle étape. Con este acuerdo seguimos centrados en una cooperación e integración más estrechas con nuestras industrias de defensa para seguir apoyando a Ucrania, modernizando sus fuerzas armadas que permanecen en primera línea y que constituyen la primera línea de defensa de Europa contra la agresión. Et la dissuasion contre l'agression. Los dos líderes firmaron una carta de intenciones para la compra de hasta 100 aviones Rafale, lo que para algunos expertos constituye un avance para las tropas de Kiev. Un factor de changement majeur. Este es un factor importante de cambio porque la debilidad de Ucrania hoy en día es la aviación. Los Rafales servirán para derribar los misiles rusos que llevan 3 años y medio atacando a la población civil ucraniana con la intención de matar y destruir. Además, la situación en el frente es difícil y los Rafales se necesitan para atacar las bases militares y los depósitos de munición rusos en territorio ruso. A pesar de la urgencia, muchas preguntas siguen sin respuesta. Primero, en cuanto al entrenamiento, ¿estarán listos los soldados ucranianos a tiempo? Se necesitan aproximadamente 3 años para aprender a usar un caza Rafale. Segundo, en cuanto a la capacidad, ¿podrá Francia entregar tantos aviones de combate? Dassault, la empresa a cargo del proyecto, ya ha aumentado su producción este año, pasando de 1 a 4 o 5 aviones al mes. Por lo tanto, el ritmo de producción está lejos de ser suficiente, a menos de que París entregue cazas Rafale de su propia flota a Kiev. Por ahora, Ucrania ya utiliza Mirage franceses, varios aviones soviéticos, F-16 estadounidenses y próximamente también Gripen suecos. Kiev firmó recientemente una carta de intención para la compra de entre 100 y 150 de ellos. Vamos ahora a Chile, donde continúan las reacciones tras el paso a segunda vuelta de la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast. Para ampliar la información, conectamos en Santiago con Martín Gripo, enviado especial de France 24, quien se encuentra en el interior del Palacio de Gobierno. Martín, buenos días. Empecemos hablando de la reacción del presidente Gabriel Boric. Hola, ¿qué tal, Valentina? Muy buenas tardes. Bueno, el presidente Gabriel Boric fue uno de los primeros en reaccionar cuando se conocieron los resultados electorales de este domingo, en el que, como bien lo anunciabas, Janet Jara, líder de izquierda, y el ultraderechista José Antonio Kast pasan a la segunda vuelta que se celebrará el próximo 14 de diciembre. Boric envió un mensaje muy tranquilo a través de su cuenta de redes sociales, en el que, bueno, primero agradeció
agradeció a las fuerzas de seguridad de este país por haber custodiado todos los puntos de votación, una jornada en la que se desarrolló tranquila, y por supuesto agradeció al CERVEL, el Servicio Electoral Chileno, que es considerado un orgullo para la democracia y para los chilenos debido, bueno, a la rapidez con la que se obtuvo los resultados y a la transparencia, datos que ningún candidato se atrevió a cuestionar. En el mensaje también felicitó a la ganadora de izquierda, Janet Jara, que se impuso en esta elección con poco más del 26%, y también felicitó a Kast por llegar a esta segunda vuelta. Valentina. Martín, ¿cuáles fueron las reacciones de los candidatos que pasaron al balotaje, justo los que usted estaba mencionando? Bueno, Valentina, los dos candidatos durante esta jornada, durante las horas que ya lleva este lunes, han estado haciendo una gira por los principales medios de comunicación de índole nacional aquí en Chile, en lo que ya se está entendiendo como un intento de comenzar a capitalizar todos estos votos. Siguen manteniendo sus posturas, sus propuestas en lo que tiene que ver con soluciones referidas a lo económico, al alto costo de vida de aquí de Chile, y por supuesto a soluciones que intentarán llevar para la crisis de seguridad que se está viviendo. Como te decía, estos dos candidatos ya están paseando por todos los medios de comunicación para intentar capitalizar todos estos votos. Por un lado, los votos de Evelyn Matei, quien quedó en un cuarto lugar, y los votos de la persona que les llegó, que estuvo en el podio número 3, de Franco Parisi. Así que están comenzando con esta campaña que durará poco menos de un mes. Bueno, y justamente la clave, ¿qué pasa con los que quedaron por fuera, pero pues que concentran una importante cantidad de votantes? ¿Ya se han pronunciado? Sí, Valentina, Evelyn Matei lo hizo ayer a primera, cuando ya se estaban conociendo los resultados, que luego de dar su discurso y de reconocer la derrota se fue al búnker, al punto de comando de José Antonio Kast, donde se sacó una foto y le ofreció todo su apoyo. Hay que ver si realmente los votantes de Evelyn Matei, que buscaban un discurso un poco más moderado, ni de ultra izquierda ni de ultraderecha, seguirán la bajada de línea que está siendo su ex candidata y apostarán por José Antonio Kast, o se irán hacia la izquierda, hacia el progresismo, y se mantendrán bajo la línea del oficialismo. En el caso de Parisi todavía no ha pronunciado y todavía no ha dicho hacia quién dará su apoyo, pero lo hemos estado viendo durante toda su campaña. Él se identificaba como una persona de centro que no iba ni hacia la ultra izquierda ni hacia la ultra derecha, según algunos spots de campaña, y que lo llevaron justamente a tener esta importante cantidad de votos para ubicarlo en el tercer lugar. Valentina. Pues Martín, a usted muchas gracias por toda esta actualización. Estamos muy pendientes de lo que ocurra allí. En otras noticias, Ecuador vive este lunes la primera jornada tras el revés que vivió el presidente Daniel Noboa tras el no tanto al referendo como a la consulta popular que impulsaba su gobierno. Los ecuatorianos rechazaron, entre otras propuestas, el regreso de las bases militares extranjeras que fueron prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva constitución que buscaba reemplazar a la promovida por el expresidente Rafael Correa. Los ciudadanos también se opusieron a la eliminación del financiamiento público de los partidos y a la reducción en el número de asambleístas. En una escueta publicación en X, el mandatario reconoció su derrota y dijo que respeta la voluntad del pueblo. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo estar haciendo una autopsia del gobierno. Así lo expresó para destacar que el Estado que preside murió tras 20 años de gobierno del movimiento al socialismo. Paz dijo que al menos $15.000 millones se perdieron como consecuencia de años de corrupción. Albert Naya con el informe. Un nuevo presidente boliviano después de 20 años del MAS en el poder y tras pocos días en Palacio dice haber abierto la caja de Pandora. No estamos transformando el Estado, básicamente estamos haciendo una autopsia. El Estado está muerto, porque quien se roba más de $15.000 millones, y la cifra parece que va a ir creciendo, ha matado a un Estado que se supone era el servicio para los bolivianos y bolivianas, y lo que estamos haciendo es más que generar o revivir un Estado tranca, es una autopsia de este Estado para generar verdaderamente un Estado que esté al servicio de los bolivianos,
que esté al servicio de las bolivianas. Una cifra deficitaria que, dicen, aumenta con cada nuevo hallazgo. Y precisamente sobre el hecho de comenzar de cero, el ministro de Economía fue gráfico al afirmarlo. En su primer día de trabajo, denunció no encontrar nada en su despacho. Fíjense ustedes, nada de documentación, nada de cosas pendientes. Después de 20 años de trabajo, después de 20 años de administración, no te han dejado nada. El Fondo Monetario Internacional dijo en 2025 que Bolivia había tomado medidas para combatir la corrupción, pero sin éxito a la hora de implementarlas, mientras el portal Transparency, indicador global anticorrupción, sitúa a Bolivia en el puesto 133 de 180 países analizados. Paz no señala a nadie, pero ya indicó que las filas en las gasolineras tienen un denominador común dentro del Ministerio de Hidrocarburos y en la empresa estatal de yacimientos petrolíferos, Fiscales Bolivianos. A partir de este lunes, en Estados Unidos volvió a la normalidad la operación del tráfico aéreo, complejamente afectada por los más de 40 días de cierre parcial de la administración. A través de X, el secretario de Transporte resaltó que se entregarán bonificaciones a los trabajadores que no faltaron ni un día a sus labores y aseguró que los esfuerzos ahora se centrarán en la contratación y desarrollo del sistema de control de tráfico aéreo de última generación. El shutdown generó miles de cancelaciones diarias y demoras en vuelos en unos 40 aeropuertos del país. Vamos ahora a Nueva York porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó este lunes una resolución con el fin de fortalecer el frágil alto el fuego que está en vigor en la Franja de Gaza. Para ampliar los detalles conectamos con Mamen Sala, corresponsal de France 24. Mamen, ¿qué detalles se conocen de esa resolución? Sí, estamos pendientes, como dices, de esa votación del Consejo de Seguridad que decidirá sobre una resolución que básicamente va a consistir en ver cómo se establece el proceso de paz en Gaza y cómo se lleva a cabo la reconstrucción. Esa resolución está basada en los 20 puntos que ya planteó Donald Trump en septiembre, pero tiene muchos detalles que están todavía en el aire y no cuenta con la aprobación de algunos miembros del gobierno israelí, ni tampoco con la de China y Rusia, que, como sabéis, pues tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad, por lo tanto es muy improbable que pueda salir adelante. Algunos detalles todavía en el aire sobre esta resolución son, por ejemplo, que se va a crear una junta de paz que estará integrada por policías palestinos entrenados por Egipto, pero no se sabe muy bien quién va realmente a dirigir esa junta de paz, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a organizar. Además, también contará con el apoyo de fuerzas internacionales que tendrán que ver un poco que todo esto se lleva a cabo de manera pacífica, pero también tienen por delante cometidos muy complicados, como por ejemplo desarmar a Hamás o, por ejemplo, que hay muchos miembros de Hamás que no estén de acuerdo con esto, o la desmilitarización de Gaza. Otro de los puntos que han traído bastante polémica de esta resolución es que en ese escrito también se apunta a que Gaza podría convertirse, en que Palestina, podría convertirse en un Estado independiente, algo que, como sabemos, pues Israel siempre ha defendido que no permitirá que ocurra. Mamen, justo corrijo, yo había dicho votó, es algo que se va a votar. En otros temas le pregunto, el presidente Donald Trump dio un giro inesperado, respaldó la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. ¿En qué contexto se da este cambio de guión? Sí, ha sido, como dices, un cambio de guión que aquí muchos expertos asocian a un movimiento desesperado. Como ya sabéis, el caso Epstein está siendo, si me lo permitís, una piedra en el zapato para Donald Trump desde hace mucho tiempo. Vuelve y no consigue deshacerse de este caso. Hace 2 días escuchábamos, por ejemplo, pues que había lanzado, que volvía, que estaba intentando, perdonadme, este fin de semana decía que iba a lanzar una investigación contra Bill Clinton, el expresidente Bill Clinton, y su relación con Epstein, y también con la institución bancaria Chase. Pues bien, hoy, a través de su cuenta de Truth Social, invita a los republicanos a que voten a favor de que se publiquen más archivos, cuando siempre había estado en contra. Por eso digo que muchos expertos hablan de una decisión a la desesperada. Esa votación podría llevarse a cabo mañana mismo, aunque no está confirmada la fecha todavía, pero es un movimiento que deja claro cómo Trump empieza a verse resentido por lo que le está provocando
tanto el caso Epstein. Y es que está abriendo una brecha ya no solamente dentro de su propio partido, que este fin de semana pues la republicana Taylor Greene se ha distanciado y ha roto relaciones con Donald Trump, sino también entre sus seguidores, entre el movimiento MAGA, porque de alguna manera ven cómo Donald Trump se aleja de esa promesa que les hizo durante la campaña electoral de pues destapar a los ricos, ¿no? De que la ley fuera igual para todos, y un poco al fin y al cabo Epstein es una representación de esa promesa que parece que está fallando, porque hasta ahora Donald Trump pues estaba impidiendo que se publicaran esos archivos, dando a entender que pues que no quería que se conociera esa información, ¿no? Pues Mamen, muchas gracias por toda esta ampliación. Sin duda estamos muy pendientes de lo que ocurra allí. En otras noticias vamos a Bangladesh, donde comenzaron las reacciones luego de la sentencia a muerte contra la ex primera ministra Sheikh Hasina por la represión mortal en las protestas de 2024, donde murieron alrededor de 1.400 civiles. Manifestantes celebraron la decisión y se acercaron a la casa del padre de Hasina, donde se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Desde el exilio en India, Hasina catalogó el veredicto como amañado por el gobierno de transición, y Nueva Delhi dijo estar comprometido con Dhaka, que pidió su extradición. Ramiro Cueva Barberena nos amplía. Bangladesh reacciona a la condena de Sheikh Hasina. La ex primera ministra fue sentenciada con la pena de muerte por la represión mortal en las protestas iniciadas por estudiantes el año pasado, donde alrededor de 1.400 personas murieron según estimaciones de Naciones Unidas. Los hechos, que tuvieron lugar entre julio y agosto de 2024, representan la peor violencia política del país desde la Guerra de Independencia de 1971. Las víctimas de la represión y los familiares de los asesinados celebraron la condena de Hasina. Nos ha dado un poco de consuelo, pero encontraremos la paz plena cuando veamos la horca alrededor de su cuello. Entonces podremos borrar esa mancha de nuestra historia. Cuando se ejecute este veredicto, entonces podremos celebrar. Como no lo veo con mis propios ojos, muchos de nosotros perdimos piernas, muchos dimos la vida. Por todo eso queremos que sea condenada a muerte. Tras la decisión del tribunal, manifestantes se movilizaron hacia la casa del padre de la ex primera ministra y hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. No vamos a ocupar más la casa del padre de Hasina, la vamos a demoler, no tenemos ningún problema con las fuerzas del orden. Exijo que nos dejen trabajar, entonces volveremos a casa en paz. Además de Hasina, también fue condenado el exministro del Interior, Asaduzzaman Khan. Actualmente, ambos se encuentran en India. El gobierno bangladesí le pidió a su par indio que colabore para entregar a los sentenciados, y Nueva Delhi reafirmó su compromiso con la petición. El veredicto solamente puede ser apelado si son arrestados o se entregan en los próximos 30 días. Finalizamos con información deportiva, porque tras casi 2 años y medio el Barcelona regresa a su estadio. El club informó que recibió la autorización para enfrentar el próximo fin de semana al Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou. Tras las reformas finales está previsto que el estadio de la capital catalana tenga una capacidad de unos 105.000 asientos. Continuamos con nuestra sección de economía. Para ampliar toda la información económica ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen inicio de semana. Feliz lunes también, Valentina. Vamos a empezar en la región. Argentina eliminó el derecho de exportación a los aceites y lubricantes derivados del petróleo. Valentina, el gobierno del libertario Javier Milei dio a conocer hace unos minutos que reducirá la cuota vigente del 8% actual hasta el 0%, en una medida que busca impulsar las ventas al exterior y fortalecer la competitividad empresarial. Según establece el decreto firmado por el presidente Javier Milei y también publicado por el gobierno en general, los aceites y lubricantes incluidos forman parte de una cadena industrial que abastece a sectores como el automotriz, el metal mecánico, el de maquinaria agrícola, el transporte y logística, así como el de petróleo y gas. Igualmente quedan excluidos los lubricantes con biodiesel y los desechos
alícuotas establecidas en otro decreto en 2020 y el Ejecutivo fundamenta la medida en 3 ejes. El primero, reducir el costo fiscal y el financiero de la exportación. El segundo, fomentar el valor agregado industrial para someter el empleo y también mejorar la competitividad externa en un contexto internacional más exigente. Todo esto mientras intenta cumplir estrictas normas del FMI. Escuchemos cómo lo anunciaron. Seguimos bajando la presión tributaria para darle más libertad al privado. Eliminamos los derechos de exportación a aceites y grasas lubricantes, lo que permitirá aumentar un 70% el volumen exportado para 2028. Esta medida mejora la competitividad del sector y promueve el empleo. Bueno, vamos a ir ahora a Europa. Hay nuevas previsiones sobre cuánto crecería esta economía como bloque a final de este año. Así es, la Comisión Europea está muy optimista con cuánto va a crecer el Producto Interno Bruto de los 27 países como conjunto para el cierre de este año y elevó 0,3 su previsión de crecimiento con relación a la anterior previsión. Argumentan que el escenario no está tan mal como se creía, pues los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos han evitado un escalamiento en la guerra comercial y esto ha aliviado algunas incertidumbres. Con este optimismo, la Comisión prevé que la Unión Europea crezca 1,4% este 2025, eso es 4 décimas más que el año pasado y un punto porcentual completo desde la cifra de 2023. Quedémonos ahí en 2023 porque en este año el bloque logró consolidar solo el 0,4% del crecimiento de su PIB real, como lo vemos en el gráfico, y también fue el año en el que se consolidó como el más bajo en una década. No se veía desde el crecimiento nulo que tuvo la Unión Europea en 2013. Hay que decir que el dato de 2025 todavía está lejos de ese 3,5% que también vemos que alcanzó esta región en 2022. En 2021 podemos ver un rebote luego de la caída de la pandemia en una reacción que es normal, que se acomoda luego de ese desplome. Esos fueron datos de crecimiento de PIB, pero en términos de inflación, es decir, el ritmo en el que crecieron los precios, se estima que la eurozona, que es el bloque de las 20 países o economías que comparten el euro como moneda, tendrá una inflación de 2,1% para el cierre de este año y que se espera se estabilice 1,9% para el 2026, es decir, esta sería una décima por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. Con estos datos, a esta hora las bolsas europeas cerraron en terreno mixto. Hay que decir que Frankfurt se salvó de las pérdidas con un 0,7%. Pero vamos a buscar más señales de esta noticia y por eso profundizamos la información con nuestra corresponsal que está en el corazón de la Unión Europea. Este fue el informe de Esther Herrera. Buenas noticias para la economía europea. Bruselas mejora sus previsiones de crecimiento en el conjunto de la Unión Europea a pesar de las incertidumbres generadas por las tensiones comerciales con Estados Unidos. Para el conjunto de la Unión Europea, Bruselas calcula un crecimiento del 1,4% para este año y para el siguiente. Casi todos los países de la Unión Europea van a registrar crecimientos, aunque eso sí, Francia y Alemania, hasta hace muy poco los grandes motores de la economía europea, van a registrar crecimientos bastante tímidos. En cuanto a Alemania, según las previsiones, va a pasar de un 0% previsto inicialmente hace apenas unos meses a un 0,2%, un crecimiento muy tímido debido en gran parte a la profunda crisis estructural que vive el país desde que estalló la guerra en Ucrania hace prácticamente 4 años. Por su parte, Francia preocupa a la Comisión Europea. La profunda crisis que vive política y económica el país también se traduce en sus cuentas. Según la Comisión Europea, calcula un crecimiento de apenas del 0,7% para este año, situando así al país a la cola de los países que menos crecen de la Unión Europea. Bruselas, en su informe, también alerta de las incertidumbres que genera la situación política y económica del país, especialmente en cuanto a sus presupuestos, y además con un gran aviso: la altísima deuda que registra actualmente el país va a seguir creciendo, situándose hasta un 120% en 2027. Esto sitúa a unos 4 puntos porcentuales de incremento respecto a actualmente. Ningún país de la Unión Europea registra un incremento de su deuda tan acusado como el de Francia, lo que complica aún más la frágil situación que vive el país.
Pues Juan Pablo, estábamos hablando de ese panorama global, pero España es uno de los países que destaca en la región por su crecimiento económico. Sí, antes hablábamos de Alemania o de Francia, que eran las locomotoras de la región. Hoy hablamos de España, que es uno de los países que impulsa a todo este bloque a mostrar estos datos al alza, y hoy por hoy sus previsiones de crecimiento son mayores que la Unión Europea como conjunto. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció este lunes una nueva revisión al alza para el PIB español hasta el 2,9% al cierre de este año, desde el 2,7% anterior. Esto es más del doble del promedio de los países de la zona euro, que comprende, recordemos, a los 20 países que usan el euro como moneda. La previsión de crecimiento confirma el dinamismo de la cuarta economía de la zona euro, impulsada por los ingresos provenientes del turismo, el aumento de las inversiones de las empresas, especialmente de compañías extranjeras en Madrid, así como el consumo de los hogares, y hay que decir que también algunos analistas atribuyen esto a la migración de los latinoamericanos en España. Pero también es sobre todo mucho más alta que el crecimiento económico esperado, como lo decíamos, año por año para la zona euro, 1,3%, en un contexto delicado también para muchos grandes países como Francia y Alemania. Justamente vemos cuánto crecerá Francia, o espera crecer al cierre de este año, un 0,7%. Alemania, la que llamamos la locomotora de la región, apenas un 0,2%. Vemos al lado España como pues estaría mucho más arriba. Esto sin mencionar también que Alemania, así si logra llegar a este 0,2%, rompería esta racha de 3 años consecutivos de crecimiento nulo, algo que no pasaba desde la posguerra. El ministro de Economía español se enorgullece de estas cifras. Escuchémoslo. Todas las casas de análisis, los servicios de analistas, tanto internos como internacionales, hayan ido actualizando al alza de manera continua sus previsiones para España, y hoy, de hecho ahora mismo se están publicando, si no estoy mal informado, tenemos un nuevo ejemplo de ello, puesto que la Comisión Europea actualiza hoy sus previsiones para los países de la Unión y eleva las previsiones para España hasta un 2,9% en el año 2025 y un 2,3% en el año 2026. El Gobierno, de la mano de estos últimos datos que mantienen el pulso de crecimiento, como decía, y en línea con lo que están haciendo otros analistas, va a actualizar también su cuadro macro para el año 2025, elevando nuestras previsiones hasta el 2,9% en línea con la Comisión Europea. Pues Juan Pablo, a usted muchas gracias por toda esta ampliación económica. Mañana con más. Nosotros a ustedes les agradecemos su sintonía, hacemos una breve pausa y volvemos. France 24 crece en el mundo digital. Lo esencial para que no se pierda nada, minuto a minuto, para seguir la actualidad internacional en tiempo real. Las noticias cada 5, 10, 15 minutos. France 24, la información empieza aquí. Es muy bonito estar limpiando y al final poder conseguir, sobre todo las que están muy dañadas como esas, cuando las limpias y consigues ver una cara, te llena, ¿no? Al final que luego las familias puedan ver las fotos todos juntos. Hay fotografía que viene más comprometida, que tiene problemas de la fotografía que llaman a entonces eso significa tanto, ¿no? Y estaban viendo que había muchísima fotografía que la estaban tirando, álbumes completos, habían orlas incluso académicas tiradas por la calle, y los mismos alumnos que estaban ahí en la zona cero ayudando en las casas empezaron a recoger la fotografía en sus mochilas. Ellos iban en bicicleta como podían, o andando, y volvían con carros y con mochilas cargados con los álbumes. Supuesto muchísima pérdida a nivel documental, a nivel archivo, a nivel historia y sobre todo pues a nivel lo que es la sociedad en sí.
un montón de objetos preciados, objetos que no tienen a lo mejor ese valor económico, ni a lo mejor tampoco dentro de la historia, pero que sí que tienen esa carga emocional que nos aporta a cada uno y cada uno formamos parte de esta sociedad.